Buenos días, profesor. El día de hoy, mi grupo conformado por Ángelo Pirca, Juan Diego Oliveros, Paul Hurtago y quien les habla, Zaira Yamal, le hablaremos acerca del análisis macroeconómico de México en los últimos 10 años. Comenzaremos realizando una introducción breve acerca del país de México. México es un país ubicado en América del Norte que en estos últimos 10 años ha establecido su economía. Esto debido a que tiene más de 12 tratados comerciales con 45 naciones. Esto hace que México pueda establecer su economía y tenga mayor movimiento. Otro punto a favor que tiene este país es que está muy cerca de Estados Unidos. Esto hace que tenga un mayor comercio de exportación de sus productos con este país tan grande y un país tan potencial. Ahora hablaremos sobre el empleo y desempleo. Para que un conjunto de personas esté dentro de la población activa, tienen que contar con tres requisitos. Una de ellas es la edad que cada país lo asigna, condiciones de salud y disposición de trabajar. El conjunto de desempleados se conforma por parte de estas personas que cuentan con ese requisito, pero a pesar de ello no cuentan con un puesto de trabajo. En México, antes del 2013, se contaba con una tasa de desempleo muy elevada. Sin embargo, después de ello se fue disminuyendo. Esta elevación de tasa de desempleo antes del 2013 se debió a que tenían una crisis económica y aparte de ello la población fue aumentando en una manera muy rápida y no se generaba puestos de trabajos nuevos. Hasta julio de este año ha tenido una tasa de desempleo de 3,4%. Ahora hablaremos sobre la inflación en México. La inflación es un incremento generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios en un país en un determinado tiempo. Esto da paso a la disminución de la moneda y eso da a consecuencia de que impacte negativamente en la economía de dicho país. En los últimos 5 años, entre 2013 y 2017, la inflación acumulada de México ha sido de 22% y en los 10 últimos años de 51%. A pesar de que estas cifras sean muy elevadas, México sigue contando con una economía estable. Esto gracias a la cercanía con Estados Unidos y al movimiento que tiene su comercio de exportaciones de su producto. En el día de hoy la inflación de México. El PBI de México, el PBI es el Producto Bruto Interno, es el valor monetario de los bienes y servicios, de la demanda de un país. Entonces, México, ¿cómo se basa la economía de México? La economía de México se basa gracias a la construcción, al comercio nacional e internacional y al turismo. Mucho se basa en el turismo, tanto en la parte de México DF como Cancún, como la Ribera Maya, son fuertes de ingreso. Más o menos el PBI, según la gráfica del 2016, es de 1.046 billones de dólares actualmente y creció en un 4,2% desde el 2016 y continúa así. El punto número 2 del que les voy a hablar es el PBI per cápita. El PBI per cápita es un indicador económico que mide la rentabilidad de un país, en este caso México, mide la renta de un país a comparación de su población. Entonces el número de habitantes con los ingresos netos y brutos que tiene el país. Entonces nos basamos en todo eso. El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato casi exacto que muestre el nivel de riqueza, pobreza y el bienestar social económico que cuenta el país en ese momento. Según nuestro gráfico, México es inestable. Hay muchos años desde el año 2013, 2014, 2015 que las cifras iban en decadencia y en el 2015, 2016, 2017 que empezó a subir con porcentaje económico y mejoró su estabilidad económica después del terremoto, fue creciendo. Acá nuestro análisis es que la caída más reciente del PBI en México ha sido en la época del 2016
a inicios del 2016, ya que a fines empezó a crecer. Esto fue ocasionado por un ritmo de depreciación al tipo de cambio cuando la moneda de Estados Unidos bajó. Sin embargo, el año pasado, en el 2017, más o menos en la fecha de mayo-junio, el PBI per cápita se incrementó y llegó al indicador nominal, creció en un 200,6%. Y por último les voy a hablar sobre el gasto público como porcentaje del PBI de la Ciudad de México. ¿Quién se encarga de recoger esta información? Las instituciones gubernamentales de cada país, tanto en la moneda nacional, que es el peso mexicano, como en la moneda internacional del mercado, es el dólar. Entonces, la entidad encargada es el CEPAL, que es las cuentas nacionales de Comisión Económica tanto para América Latina como Caribe, ya que México se encuentra en América del Norte. En nuestro gráfico, desde el año 1989 hasta el 2018, realizamos un análisis que en porcentaje del PBI hubo un margen de entre del 1.9% al 2.9%, que concluimos que ha sido un porcentaje estable y ha ido creciendo. El porcentaje de la pobreza en México. Durante los últimos 10 años hubo una gran variedad de porcentaje sobre ello. Por ejemplo, en el año 2016 hubo el 46,7% de porcentaje de pobreza y fue el récord mayor que tuvo México. Por otro lado, en el año 2014 tuvo un porcentaje de 46,2%. Esto demuestra que México, a pesar de ser un país exportador, tiene carencias de calidad de vida, y alrededor de sus 30 estados, por lo menos el 28 de ellos han reducido su porcentaje de pobreza. Asimismo, México demuestra de que puede cambiar y reducir este porcentaje, y por todos sus recursos que tienen. Ahora les hablaré sobre el índice de competitividad de México. Actualmente se ubican en el puesto 51. Durante los últimos 10 años tuvo una gran variedad desde el 61 hasta el 51 actual. Esto demuestra de que México es un país estable con los suficientes. El déficit fiscal es el saldo negativo de las cuentas del Estado. Se obtiene al calcular la diferencia entre el ingreso presupuestario y el gasto neto efectivamente pagado en el periodo de referencia. Este se produce cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no son lo suficientes para cubrir los pagos que han sido estipulados en el presupuesto. Respecto a México, que es el país elegido, presentan un balance negativo durante los últimos 10 años. El gobierno federal tendría que realizar una reducción de gastos en las áreas no estratégicas del desarrollo en austeridad, o si no, se vería obligado a contraer una deuda pública. El déficit externo es lo que se conoce como déficit comercial. Esto ocurre cuando las importaciones son mayores a las exportaciones de un país. En el caso de México, se puede apreciar que ha habido un constante déficit externo en los últimos 10 años, es decir, ha tenido una balanza comercial negativa. Esto a causa de que ha habido un incremento significativo con las importaciones frente a las exportaciones. Este indicador no hace referencia a que la situación del país sea mala, pero nos indicaría que se podría buscar favorecer el sector de exportación para que el país se integre más en el ámbito de comercio internacional. En conclusión, México a lo largo de los años su economía ha ido de menos a más. México cuenta actualmente, tal vez macroeconómicamente, no con la mejor economía, pero se encuentra en una economía estable gracias a la exportación, a la importación, al comercio, gracias al turismo, que son sus fuentes de ingreso, y necesita tal vez un poco más de apoyo por parte del mercado internacional gracias a sus bienes y servicios que tiene, pero actualmente en el 2018 México se encuentra estable con una inflación mínima durante los años y se encuentra en un proceso de crecimiento como todos los países de América Latina.